Mis amados hermanos, estamos listos para iniciar con nuestra lección número 7 de la fe de Jesús y se titula La salvación, lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Permítanme decirles que el pecado trae consecuencias terribles, unas consecuencias que denotan la tragedia, que denotan consecuencias demasiado abismales que a veces nosotros muy poco nos ponemos a meditar. La primera pregunta que vamos a responder en esta hora es: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? La consecuencia final del pecado es la muerte. Aunque Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Y es que el pecado para Dios salió muy caro, demasiado caro. Para Adán y Eva significó perder el Edén, perder su hogar. Pero para Dios significó una inversión extraordinaria. Y de eso trata la lección de esta hora. La consecuencia final del pecado, por lo tanto, es la muerte. El pecado no solamente es transgresión de la ley, el pecado también es vivir separado de Dios. Y es que al ser humano le gusta vivir separado de Dios. Es que al ser humano le gusta vivir a rienda suelta. Es decir, hacer a un lado a Dios. Hacer a un lado a Dios de su vida. Le gusta. Y aquí viene el problema. ¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? El libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22, dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Nos encanta vivir separado de Dios. Nos gusta vivir separado de Dios. Pero nuestro problema del pecado no tiene solución humana. No hay solución humana. Mira lo que estoy diciendo. Porque somos esclavos. Acuérdense que quien sirve al pecado es esclavo de Satanás. Cuando alguien dice: yo me voy a entregar a Dios cuando yo quiera, cuando yo sienta la necesidad, es que como seres humanos no tenemos el poder, el control sobre cuándo decidir entregarnos a Dios. Hay quienes dicen: yo dejo de tomar cuando yo quiera, yo dejo de fumar cuando yo quiera, yo me bautizo cuando yo quiera. Ojalá fuera así de fácil. La Biblia nos dice que no es fácil solucionar el problema del pecado en nuestra vida. Aunque nosotros tengamos buenas intenciones, aunque haya buenas intenciones, si Dios no llega para hablar, para liberarnos de la esclavitud, de los hábitos, de los vicios, de donde nos encontremos, entonces nosotros no podremos avanzar solos. No podemos, no se puede. La consecuencia final del pecado es la muerte. Pero ese problema del pecado no tiene solución humana. Porque nosotros estamos condenados a la muerte, a la desgracia. En nosotros no existe esa buena intención de buscar a Dios. Si nosotros buscamos, cuando decimos que buscamos a Dios, es porque Dios nos está buscando primero. Lo vemos al principio. Adán y Eva no tuvieron la mínima intención de correr hacia Dios. Fue Dios quien buscó a la pareja. Ahora alguien dice: pastor, pero yo dejé de tomar, yo dejé de fumar, yo dejé de hacer esto sin necesidad de que antes que me bautizara, antes que me entregara a Dios. A ver, explíqueme. Bueno, esas son intenciones buenas, superficiales del corazón humano. Pero ¿cuánta gente que no toma hay, que no quiere entregarse a Dios?
Hay mucha gente que no hace, entre comillas, las cosas malas y perversas, pero no se quiere entregar a Dios. Por lo tanto, cuando Dios quita un hábito, no solamente lo quita, Él por su gracia y por su amor también va a lograr que tú te entregues a Él con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. La siguiente pregunta dice así: ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Estamos comentando, mis amados hermanos, que el pecado a Dios le salió muy caro. Y tan caro le salió que Él tuvo que dar un don extraordinario. Tuvo que dar a su Hijo Jesucristo. Tuvo que dar a Jesucristo. Sí. Tuvo que enviar a Jesús para solucionar el problema del pecado. Es que el ser humano no quería volver a Dios. Es que el ser humano no quería volver a Dios. Es que el ser humano no puede enderezar lo torcido. Es que el ser humano está condenado por la condición en la que nos encontramos. Estamos condenados a la muerte, a la desgracia, a la ruina. Solo que Satanás nos engaña diciéndonos que nosotros podemos dejar de hacer lo malo cuando nosotros querramos. Que nosotros podemos dejar de hacer lo malo cuando nosotros querramos. Ese es el engaño, esa es la mentira de Satanás. Pero la Biblia nos presenta solo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No existe otra vía. Para la solución del problema, para la solución del pecado, no existe otra vía. La única vía es Jesucristo. Para eso Dios lo envió. Lo envió para venir y darnos a nosotros la oportunidad de ser salvos, porque no merecíamos la salvación. Sin embargo, Jesús es enviado. Jesús decide dejarlo todo para venir a morir en nuestro favor. Bendito sea su nombre. Él es la solución al problema del pecado. Jesús. La vida de Jesús es la solución al problema del pecado. Miremos la siguiente pregunta. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo describió Jesús su misión? La misión de Jesús fue descrita que Él no vino por los justos, no vino por aquellos que merecen la salvación. De allí la importancia de que nosotros comprendamos bien el plan de salvación. En el plan de salvación el ser humano no hace nada. Lo único que hace es aceptar a Cristo Jesús, decir sí. Lo único que hace el ser humano en el plan de salvación es sí, acepto. Pero de allí, Cristo murió por nosotros. Cristo vivió una vida perfecta, como vamos a ver más adelante. Jesucristo murió, resucitó, vendrá por nosotros y nos dará una vida nueva. Todo lo hace Dios. En el plan de la salvación, por lo tanto, todo lo hace nuestro mejor amigo, Cristo Jesús. Es Dios el que hace todo. Por eso Jesús describió su misión, que Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y dentro de todo lo que se había perdido, estábamos tú y yo. Estabas tú y estaba yo. Maravilloso amor de Dios, mis amados hermanos. Que aún la eternidad no nos va a alcanzar para describir con razón ese hermoso canto. Oh amor de Dios, tu inmensidad, que el hombre no podrá contar, ni comprender la gran bondad que Dios al hombre pudo amar. No hay palabras humanas para describir el amor de Dios, ni la eternidad nos dará para comprender ese amor infinito de Dios, que te acepta tal como tú eres, que te acepta tal como tú eres. Pero no te va a dejar así. No te va a dejar orgulloso, vanidoso, con rencor, con resentimientos, con odio. Él te va a transformar. Él te va a cambiar la vida. Tú tienes que correr hacia Cristo Jesús. Tú tienes que correr hacia Cristo Jesús.
tienes que decirle, Señor, abrázame fuerte porque yo no puedo. No quiero entregarme a ti. No quiero entregarme a ti. Ayúdame, Padre. Observemos la siguiente pregunta, por favor. ¿Cometió Jesús algún pecado? ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren lo que la Biblia dice allí. ¿Cometió Jesús algún pecado? Y la Biblia dice que no cometió algún pecado. Ahora, ¿por qué era necesario que Jesús viviera una vida sin pecado? Bueno, porque Satanás acusaba a Dios que su ley era imposible de guardar, que por eso Adán y Eva habían pecado. Y el engaño continúa. ¿Por qué digo continúa? Porque si bien es cierto, Satanás nos sigue diciendo que es necesario que nosotros seamos perfectos para ser salvos. Es una verdad a medias. Yo soy perfecto porque acepto a Cristo Jesús, quien guardó la ley sin haber pecado. Pero por mi propio esfuerzo no puedo ser perfecto. No puedo alcanzar la perfección. 1 Juan 2:1 lo dice muy claro. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿El ideal de Dios es que nadie peque? Sí. ¿El ideal de Dios es que nadie peque? Sí. Pero también hay oportunidad para aquellos que han caído. Por lo tanto, Satanás nos engaña de dos maneras. Uno, nos dice que es imposible guardar la ley. Y tiene razón. Debido a nuestra naturaleza caída, nuestra inclinación es hacia el mal, hacia el pecado. No querer nada con Dios. No nos gusta estudiar la Biblia. Estudiamos la Biblia en contra de nuestra naturaleza, que quiere vivir separado de Dios. El otro engaño es que Él nos dice, Él nos presenta las dos caras, nos dice que no es posible guardar la ley, pero él, por otro lado, lucha con otras personas diciéndole, tú puedes ser perfecto. Sí se puede ser perfecto. Y hay gente que vive intentando alcanzar la perfección. La perfección se alcanza cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal. Pero esa santidad no significa impecabilidad. No. Nosotros, lamentablemente, y no es que le demos riendas sueltas al pecado, dejaremos esta naturaleza pecaminosa, esta tendencia al mal, hasta que Cristo venga por segunda vez. Mientras tanto, somos pecadores que se arrepienten constantemente. Somos pecadores que se arrepienten constantemente. Por eso, mis amados hermanos, el único que nos puede dar la solución, el único que nos puede ayudar a alcanzar nuestros objetivos de estar con Dios en el reino de los cielos es Jesucristo. Él te entiende muy bien. Él comprende bien tus luchas. Cuando no puedes, cuando te desanimas, cuando lloras, cuando te has desanimado, Jesucristo te entiende y te entiende muy bien. Gloria a Dios porque el texto dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Mis amados hermanos, qué maravilloso, qué maravilla. Hay esperanza en el nombre de Jesucristo. Hay esperanza en el nombre de Dios. No hay por qué sentirnos desanimados. No hay por qué sentirnos las personas más pecadoras del mundo o que ya no tenemos esperanza, que ya no hay consuelo para nosotros. Porque para eso, por esas personas pecadoras, por esas personas que se creen que ya no pueden, por eso Jesús vino a morir. Jesús no vino a morir por aquellos que dicen que pueden encontrar la perfección, que pueden alcanzar la perfección. No, Jesús no vino por ellos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo contó muy bien en la parábola. Esa parábola que Jesús dejó a las 99 ovejas y fue a buscar a la oveja perdida. Bendito sea su nombre. Tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote, Jesucristo, que se compadece de nosotros.
se acuerda que somos polvo, que somos como la hierba del campo. Jesucristo está más dispuesto a perdonar tus pecados que a condenarte, que a destruirte. Confía en su gracia maravillosa. La siguiente pregunta dice, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías 53, 3 al 7. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo pagó Jesús nuestra deuda? Es que Satanás le dijo a Dios, ¿tú quieres rescatar a el ser humano? Tu ley dice que si no se cumple, la paga del pecado es muerte. La única forma que hay para rescatar al ser humano es la muerte. Y el ser humano no puede alcanzar la salvación por sí solo. Así que Jesús dijo, yo pago el precio. Bendito sea Dios que hizo provisión por nosotros y para nosotros. Porque un día vamos a dejar este mundo vil y cruel. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento, cada cordero que era sacrificado en el santuario, representaba a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, mis amados hermanos, nosotros hoy tenemos esperanza, hoy tenemos consuelo. Hoy tú puedes ser una persona victoriosa en el nombre de Cristo Jesús. Levántate, levántate de donde has caído, por favor. Vuelve a Cristo Jesús, entrégate a Él. Vuelve, vuelve, hay esperanza. Sí se puede. Dios está contigo, mi amado. Jesucristo está contigo. Él pagó un precio muy alto por ti. No la desperdicies. No desperdicies la oportunidad. Jesucristo murió por ti. Satanás no tiene argumentos para que todavía tú sigas en sus manos, en sus brazos. Él no tiene argumentos porque el mejor argumento que tenía fue derribado. El argumento era que el hombre tenía que morir. Y Jesús murió por nosotros. Levántate en el nombre de Jesucristo. Acepta a tu Dios, acepta a Cristo Jesús. Acéptalo. Y Él hará maravillas por ti. Él quiere transformar tu vida. Observemos lo siguiente. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? 1 Corintios 15, 20 al 22. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? El acto que aseguró nuestra salvación fue nada más y nada menos que la resurrección de Cristo Jesús. Es que la salvación es un proceso, mis amados. La salvación es un proceso. ¿Qué proceso llevaba o se tenía que realizar para que seamos salvos? Pues primero se concibió el plan en la eternidad. Y Jesucristo allí había decidido morir por el ser humano. Número 1, la decisión de venir a morir por el ser humano. Número 2, vivir entre los seres humanos sin pecado. Número 3, morir por el ser humano. Número 4, resucitar. Resucitar. La resurrección garantiza nuestra salvación. Sin embargo, no termina allí el plan de salvación. Continúa con la venida de Cristo Jesús. Porque ¿de qué sirve que Cristo hubiera resucitado, pero si no viene por nosotros? No tiene sentido. Entonces Jesús va a regresar por nosotros. Pero que Jesús nos lleve al cielo, que estemos con Él, allí no termina el proceso de la salvación. Entonces Él tiene que venir para emitir el juicio final sobre Satanás y los malos. Es decir, la destrucción del pecado. Y finalmente la tierra nueva. La salvación es un proceso, pero Dios está
ya logró todo este proceso. Jesús vino a vivir, murió, resucitó. Entonces solo estamos esperando que Jesús venga por nosotros y que por fin le ponga un hasta aquí a Satanás. Y pronto ocurrirá eso. Por lo tanto, estamos en el equipo ganador. Estamos en el equipo que será campeón. No te salgas de este equipo. No renuncies a este equipo. Vamos bien. Estamos por buen camino. Persevera un poco más. Como dice la Escritura, el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Tranquilo. Confía en tu Padre. Tu Padre no te va a abandonar. No te va a abandonar. Ahora tú me preguntas, ¿qué debo hacer? Número 1, creer en Jesús. Hechos 16, 30 al 31 dice, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Todos los beneficios se nos adjudican cuando creemos en Cristo Jesús. Todos los beneficios, toda la salvación se nos acredita cuando aceptamos a Cristo Jesús. Todo. Por eso dije que al ser humano solo le toca decir, le corresponde en el proceso de salvación decir sí, acepto. Eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Acepto tu salvación. Acepto tu salvación. Eso fue lo que hizo. Por eso, mis amados hermanos, hay poder en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más debo hacer? Aceptarlo como único Salvador personal. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Acepta a Jesús como tu único Salvador personal. Acéptalo. Él no te pide, Él no te dice, deja de hacer lo malo para que vengas a mí. No. Él te dice, ven a mí así como estás. Isaías 1:18 lo dice muy claro. Vengan a mí. Hagamos cuenta. Si tus pecados fueren rojos, no importa de qué color, yo los puedo hacer blancos. Ven. Tu ropa sucia yo la puedo dejar blanca. Ven. Acepta a Cristo Jesús como tu único Salvador personal. Finalmente, ábrele la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Cristo Jesús. Los beneficios Él te los va a dar cuando tú le digas que sí. Cuando tú le abras la puerta de tu corazón, Él te va a acreditar todos estos beneficios. Dile que sí. ¿Cuál es tu resolución? Creo que Jesús murió por mí. Lo acepto como mi único Salvador personal. Y le entrego mi vida y mi corazón. ¿Quieres decirle a Jesús eso esta tarde? Creo en ti. Creo que tú moriste por mí y acepto tu sacrificio. Acepto tu vida. Acepto todo lo que hiciste por mí. ¿Quieres decirle así a Jesús? Oremos, por favor. Señor, gracias porque todo está listo para nuestra salvación. Lo único que falta es que yo diga, sí, acepto. ¿Y cuántos corazones humanos se han resistido a decir sí? Pero sigue luchando con nosotros, sigue luchando contra nosotros. Habla a tu pueblo, mi Dios. Habla a tu pueblo, Padre Celestial. Háblanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra próxima lección será lo que la Biblia dice acerca del perdón de los pecados. Que Dios te bendiga en esta hora.